¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 181, La divina damisela de la devastación. Tras derrotar a Beist, la historia prácticamente había terminado. Solo quedaba dirigirse a la cámara de Jade para disfrutar del espectáculo. Robin se teletransportó a la cámara de Jade y no pudo evitar sonreír ante la avalancha de comentarios. Sabía que la gran actuación que habían preparado durante un año, la divina damisela de la devastación, estaba a punto de hacer su debut oficial. Por supuesto, Robin lo sabía todo, después de todo, era la obra maestra de ella y Eden. A decir verdad, cuando terminaron de crear la divina damisela de la devastación, Robin no se sintió especialmente conmovida. De hecho, se sintió un poco insatisfecha. Desde su perspectiva, la obra era excelente, pero nada más que eso. Creada a partir de la historia proporcionada por Yaemiko, incluso parecía una creación ni pez ni ave a sus ojos. Yaemiko les encargó componer la letra y la música, luego crear una obra de teatro para promover la cultura tradicional china y, finalmente, producir algo que cautivara a jugadores de todo el mundo y se convirtiera en un éxito global. Toda la presión recayó sobre Robin y Eden. El producto final fue La divina damisela de la devastación, una obra que, a ojos de Robin y Eden, no era ni pez ni ave. ¿Llamarla ópera? Era más bien una canción interpretada con estilo operístico. ¿Llamarla canción? Sin embargo, cada parte estaba impregnada de esencia teatral. Yaemiko estaba satisfecha porque esta era exactamente la obra que había imaginado. Para Robin, sin embargo, había sido una mezcla de resignación y frustración. Si el objetivo era difundir la cultura operística china, la obra cumplía con creces. Cualquiera, de cualquier país, que la escuchara pensaría inmediatamente, esto es ópera china. Para Robin, sin embargo, todavía era un fracaso. La divina damisela de la devastación fue un compromiso para garantizar que la esencia de la cultura llegara a una audiencia global, porque crear una auténtica ópera tradicional jamás alcanzaría popularidad mundial. Incluso la mayoría de los chinos no estaban dispuestos a apreciarla como debía. Reconocer esto también significaba admitir su impotencia para cambiar el statu quo. Por eso Robin había albergado un sentimiento complejo hacia la obra durante el último año. Ese sentimiento comenzó a desvanecerse en esta versión actual. La razón fue que Robin finalmente había experimentado la historia de Zen. Antes, evaluaba la obra como independiente, pero ahora comprendía su error, analizarla aisladamente era un completo error. Robin estaba llena de anticipación. Ver la obra sola versus experimentarla tras completar la historia de Zen serían dos cosas completamente diferentes. No era de extrañar que Yaemiko estuviera satisfecha, debió haberlo planeado así desde el principio. La obra, al final, era solo una animación generada por computadora, cuyo mayor impacto se produciría al combinarse con la trama del juego. Justo cuando Robin estaba perdida en la anticipación, dos personajes que casi había olvidado hicieron su aparición. Por fin aparecen. En la cámara de Jade, al ver a Furina y al obispo supremo sentados juntos en una mesa, Robin no pudo evitar sentirse sorprendida. Como actriz de doblaje de Furina, sabía que la señora Furina tenía diálogos, pero no sabía cuándo aparecerían. Y ahora, aparecía justo al final. Ah, ¿no eres Ye? Cuando comenzó el diálogo, Paimon exclamó sorprendida, mirando al obispo supremo. ¿Por qué está aquí también? No lo habíamos visto antes. Viajero, vamos a preguntar. Lumine también se sorprendió visiblemente y preguntó. ¿Qué estás haciendo aquí? Ye respondió con calma, señalando a Furina a su lado. Escuché que la señora Jun se presentaba en la cámara de Jade. Naturalmente,
vine a verla. Les presento a la estrella más importante de Fontaine, Furina. Esta vez me acompañó no solo para ver la actuación de la señora Jun, sino también para presenciar el rito de la linterna de Liyue. Furina le sonrió a Lumine. Hola, debe ser el famoso viajero, ¿verdad? El centro del conflicto en 3 naciones, impresionante. Te espero en Fontaine. Paimon susurró. Habla como si fuera una persona súper importante o algo así. Lumine la miró con recelo. Cualquiera que viajara con el obispo supremo definitivamente no era una celebridad común. Viajero, ¿quiénes son?, preguntó Zen. Paimon explicó rápidamente. Este es el obispo supremo de Fontaine, su estatus es similar al de Ningguang. En cuanto a ella yo tampoco estoy muy segura. Es la primera vez que la veo. Luego presentó a Ye. Esta es Zen. Es súper fuerte. Es una discípula de los adeptos. Ye asintió y dijo. Muy bien, basta de presentaciones. Todos deben tomar asiento. La actuación de la señora Jun está a punto de comenzar. Tras sus palabras, todos se sentaron rápidamente. La mirada de Furina se detuvo en Lumine por un momento antes de desviarse cuando Jun-Jin subió al escenario. Capítulo 182. Nubes pesadas. Al lamento. El ganso de otoño, una vez separado, lucha por reunirse. Los necios se aferran a la obsesión, el odio y el engaño. Todo porque ese malvado sacrificio trajo calamidad. Si la heroína no hubiera desenvainado su espada, todos habrían perecido. Los lazos mortales son débiles, el destino inmortal es vasto. Los lazos celestiales se dispersan, la mansión carmesí llama. Los hilos bermellones atan, el hacha del leñador se pudre. Huellas como nieve y gansos, distantes. La grúa regresa, pero el antiguo pilar tallado ha desaparecido. La seda de araña se aferra en vano a los estandartes espirituales a la deriva. Karma y polvo mortal, vasto y débil. Desapareció como humo. Esta actuación casi le dio ganas de aplaudir a Ye a gritos, caramba, incluso le dieron ganas de cantar 1 o 2 estrofas. Cielos. De verdad, la fama no es nada, este es el verdadero Jun-Jin, ¿verdad? Sentía que sus oídos estaban a punto de embarazarse de pura fuerza. Los actores de doblaje de la Tierra probablemente no pudieron interpretar este segmento a la perfección, pero en fin, no importaba. Ahora mismo, solo necesitaba concentrarse en disfrutar de la ópera. Ah, cierto, una breve nota. Todos los mundos de fantasía nacen de la fantasía, sin embargo, son mundos reales y existentes. Y a medida que estas fantasías evolucionan, reciben, naturalmente, diversas correcciones del propio mundo. Si, por ejemplo, la historia de un juego describe a alguien como un genio con un coeficiente intelectual altísimo, quien diseñó al personaje Erta no podría ser tan inteligente como la representación de Erta en el juego, ni podría transmitir plenamente su intelecto dentro del juego. Pero una vez que esa fantasía se transforma en un mundo real, el personaje nacido de ella Erta sin duda poseería el coeficiente intelectual de genio que corresponde a su historia. Esto se conoce como corrección del mundo. Y en este sentido, Jun-Jin no, el director Jun no fue una excepción. La divina damisela de la devastación que ya había escuchado en el juego, cantada por Yang Yang, y la divina damisela de la devastación que ahora escuchaba en vivo de Jun-Jin, eran 2 experiencias completamente diferentes. Así que... Cielos. Estas eran las únicas 3 palabras que podían describir los sentimientos actuales de Ye. Esa sensación de estar total y completamente conmocionado, de la cabeza a los pies, por dentro y por fuera, era algo que no había sentido en mucho tiempo. De ninguna manera, tenía que conseguir un autógrafo después.
Sin saber que acababa de sorprender al legendario obispo supremo y había ganado un fanático de alto perfil, Jung-Jin continuó cantando. El cuento de la divina damisela debería terminar aquí, pero hoy añadiré otro verso para cantarlo para que todos lo escuchen. Una melodía elevada no tiene por qué carecer de público. Porque los espíritus afines responderán con versos puros. Las borlas rojas se lanzan como estrellas fugaces, la espada apunta directamente a las mareas furiosas, limpiando los mares. Y con esto, la actuación finalmente llegó a su fin. En aquel entonces, la grulla regresó a un mundo vasto y solitario, sin nada en qué confiar. Partiendo solo, reencontrándose hoy, viejos amigos y nuevos llenan el salón, reunidos en este momento. Aplauso, 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 aplauso. Los aplausos comenzaron con Furina. Furina miró emocionada a Jung-Jin en el escenario, aplaudiendo con entusiasmo mientras le sonreía a Ye. Ye, la invito a actuar en la ópera Epiclese. Las grandes mentes piensan igual. Ye asintió. Hacía tanto tiempo que no veía una actuación tan impresionante. Al oír esto, Furina, que estaba encantada, de repente hizo un puchero de disgusto y miró a Ye con enojo. Ah. ¿Entonces crees que mis actuaciones no son tan buenas como las suyas? ¿Podrías elegir un mejor momento para ser competitivo? Ye suspiró. La última vez que te vi actuar fue hace años, ¿verdad? Para ti, unos pocos años son un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? ¿Cómo puedes llamarlo, tanto tiempo? Me sobreestimas. Ahora mismo, cada día parece un año, nunca he experimentado que los años pasen como segundos. Si así fuera, ¿estaría siquiera pensando en renunciar? HMPH. ¿Esperas que me crea eso? Definitivamente estás harto de mí, ¿verdad? Por eso crees que su actuación es mejor que la mía, ¿verdad? Wow, jadeó Paimon, tapándose la boca con las manos antes de inclinarse para susurrarle a Lumine al oído. ¿De verdad tienen esa relación? Con razón vinieron juntos a Liyue. La expresión de Lumine se ensombreció. Esto es malo. Chisato ya no tiene suerte. ¿Aún no recuerdas? Paimon parpadeó. Esa joven del clan Iraji nunca tuvo ninguna oportunidad desde el principio, ¿verdad? Puedo oírlos a ambos susurrando allí, ¿sabes? Ye miró a Lumine y Paimon, desviando suavemente la conversación del berrinche de Furina. No me malinterpretes, sigo soltera y estoy buscando activamente pareja para el puesto de novia. Viajero, si te interesa postularte, tienes muchas posibilidades. No sé si tengo muchas posibilidades, pero sí sé que tienes la cara bastante dura. Lumine le lanzó una mirada de disgusto. No soy una opción, pero quizá algún día pueda presentarte a mi hermano. No me interesa en absoluto esa dirección. Si es tu hermano, por favor, manténlo lejos de mí. Hoy, Ye finalmente comprendió lo que significaba conocer a un verdadero maestro de la desviación. Realmente no podía imaginar cómo sería esta conversación si se tratara de éter. Ahora sentía cierta curiosidad. En ese momento, Jung-Jin bajó del escenario y se acercó a ellos. ¿Y bien? ¿Qué tal mi actuación?, preguntó con una sonrisa, adoptando una pose teatral. Paimon se olvidó inmediatamente de los chismes y exclamó, fue increíble. Paimon también quiere aprender a cantar así. Sen también asintió a Jung-Jin. Fue hermoso. Y gracias. De nada. La sonrisa de Jung-Jin se suavizó y se volvió más sincera al dirigirse a Sen. Gracias a ti, la divina damisela de la devastación se ha vuelto aún más completa. Aunque la ópera termine, la vida continúa. Creo que encontrarás tu lugar en el puerto de Liyue. Sen asintió de nuevo. Gracias.
Creo que ya he encontrado mi punto de inflexión. En ese momento, Ye interrumpió, incluso levantándose para acercarse a Jung-Jin. Director Jun, hola. Me encantó su actuación, me he hecho fan. ¿Podría pedirle un autógrafo? Gracias. Jung-Jin se giró para mirarlo, levantando ligeramente la cabeza mientras aceptaba la pizarra y el bolígrafo que él había sacado de la nada. Parpadeó. ¿Y tú eres? Paimon respondió por él, este es Ye. El obispo supremo de Fontaine. Estrépito. Las manos de Jung-Jin se sacudieron por la sorpresa y dejó caer el tablero de firmas. Se agachó rápidamente para recogerlo. Lo siento, solo estaba sorprendida. No se atrevió a mirar a Ye a los ojos, sino que se volvió hacia Paimon. Paimon, ¿acabas de decir que este caballero es el obispo supremo de Fontaine? Sí. Es cierto. Él es realmente el obispo supremo. ¿No podrías al menos fingir que era una broma? Jung-Jin sintió que se le helaba la sangre y se le tensaban los músculos. Ye la observó con curiosidad. Espera, ¿eres fan mía? ¿Por eso estás tan emocionada de verme? PFFT. Furina no pudo contener la risa. Aquí está. Esta es la reacción normal al descubrir la identidad de Ye. Alguien como Utao me hizo dudar de mi sentido común. Capítulo 183, hacia Fontaine. Al final, Ye, ahora con su codiciado autógrafo, quedó completamente satisfecho. Invitó a Jung-Jin a sentarse y charlar. Director Jun, ¿le interesaría actuar en Fontaine? Puedo organizar su actuación en la ópera Epiclese. ¿Actuar en Fontaine? Los ojos de Jung-Jin se iluminaron instantáneamente. Si le preguntaba si estaba interesada, claro que sí. Como artista, ¿quién no querría que su arte llegara a un público más amplio? La oportunidad de actuar en el extranjero ya era bastante inusual, y más aún recibir una invitación personal del obispo supremo de Fontaine. Para ponerlo en perspectiva, fue como si un cantante de ópera chino hubiera sido invitado personalmente por el primer ministro británico a actuar en la Royal Opera House. Noticias como esa habrían conmocionado no solo a la nación, sino al mundo entero. ¿Y rechazar semejante invitación? Eso sería una auténtica blasfemia. ¿Sería realmente adecuado? No era que a Jung-Jin le faltara confianza, pero frente al legendario obispo supremo de Fontaine, no pudo evitar sentirse un poco atónita. Toda esta situación parecía un sueño. ¿Era el hombre que tenía delante realmente el obispo supremo de Fontaine? No se parecía en nada a lo que ella había imaginado. Era demasiado amable y accesible. No se comportaba como un líder religioso de alto rango, sino más bien como un hermano mayor tranquilo y de buen carácter. ¿Todas las leyendas sobre él eran simplemente falsas? Director Jun, no hay duda de su cualificación. Estoy seguro de que tanto el arconte Hidro de Fontaine como el presidente del Tribunal Supremo adorarían su actuación. Si ese es el caso, entonces Jung-Jin acepta humildemente su generosa oferta. Jung-Jin se levantó e hizo una reverencia con gracia, expresando su gratitud por la alta estima del obispo supremo. Genial. Te recibiremos con los brazos abiertos en Fontaine. Furina, que había estado escuchando, intervino con una sonrisa radiante. Organizaré una escolta para que te acompañe cuando llegue el momento. ¿Una escolta? Lumine miró a Furina con curiosidad. Furina parpadeó. Quise decir que Ye se encargará de que alguien la acompañe. Como obispo supremo, enviar algunos asistentes para asegurar su paso seguro no debería ser ningún problema. Lumine estudió a Furina con una mirada cómplice, su mente ya estaba formando una teoría, aunque decidió no expresarla en voz alta. Si bien tenía el objetivo de conocer al arconte de cada nación, si Furina realmente era el arconte Hidro, claramente estaba operando bajo una identidad oculta.
Lumine solo quería hacerles unas cuantas preguntas a los arcontes, no les guardaba rencor. Así que hacer algo que pudiera causar una mala impresión estaba descartado. No había necesidad de apresurarse. Para Lumine, buscar a los arcontes ya no era una necesidad urgente, sino solo un objetivo menor en su viaje. A menos que el arconte en cuestión fuera aquel desconocido de pelo blanco, no veía motivo para apresurarse. Estas cosas se podían tomar con calma. Señora Furina, Su Excelencia el Obispo Supremo, le ruego que perdone mi tardanza. Mis deberes oficiales me mantuvieron ocupado. En ese momento, Ningguang se acercó, acompañada de Ganyu, quien sostenía una bandeja con una exquisita botella de vino y varias copas. Este es mi preciado Liu Li Kui. Por favor, disfrútelo. Ningguang levantó el frasco, llenando cada taza hasta el borde antes de servir personalmente a todos en la mesa, con la excepción del viajero, aparentemente menor de edad. Lumine le lanzó a Ningguang una mirada resentida, la cual Ningguang ignoró con calma y optó por servirle una taza de té. Ye no prestó atención al drama menor y bebió su vino de un trago antes de ofrecer su veredicto. Nada mal. Ningguang sonrió. Recibir elogios de su excelencia es un honor. ¿Eso cuenta como un elogio? Viniendo de Ye, probablemente sí. Sin embargo, creo que la forma en que felicitó al director Yun antes fue más genuina. Paimon y Lumine susurraron entre ellas, la primera enfurruñada por su falta de alcohol. En cuanto a Furina, se limitó a llevarse el vino a los labios, fingiendo beberlo a sorbos, aunque en realidad no había bebido ni una gota. Durante los últimos 500 años, para evitar cualquier riesgo de deslices por la bebida, había mantenido una estricta política de abstinencia total. Hoy no era la excepción. Ningguang, por supuesto, se dio cuenta de esto, pero fue demasiado diplomática como para llamar la atención sobre ello. Quizás a Lady Forana simplemente no le gusta el alcohol. A los ojos de Ningguang, el hecho de que el arconte Hidro hubiera fingido beber por cortesía era suficiente honor. No podía ofenderse. Después de intercambiar algunas bromas más, Ningguang se disculpó. Con esto, la historia del juego concluyó oficialmente. Aunque fui uno de los productores detrás de The Divine Damsel of Devastation, experimentarlo de esta manera sigue siendo absolutamente impresionante. Las mejillas de Raven estaban sonrojadas por la emoción mientras suspiraba con admiración. Cuando Kiana propuso promover la cultura operística tradicional, nunca imaginé que la divina damisela lo lograría tan perfectamente. Aunque no es una ópera propiamente dicha, su esencia cultural permanece intacta. Estoy segura de que innumerables personas desarrollarán una profunda fascinación por la ópera china gracias a ella, aunque decirlo suena un poco autoelogio, ¿no? Raven de repente se dio cuenta y rió tímidamente. ¡Qué hermoso! ¿Puedes sonreír otra vez? Quiero escuchar a Raven cantar. Canta la divina damisela. ¿Puede Raven cantar ópera? Hazlo. 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 La charla se había descarrilado por completo. Pero en serio, Raven estaba realmente tentada. Tras escuchar esa actuación, no pudo evitar querer cantar con ella, una costumbre profesional, quizás. Entonces, aclarándose la garganta, Raven se lanzó directamente al asunto. La charla quedó en silencio. Solo cuando terminó, los comentarios estallaron nuevamente. Eso fue increíble. Espera, ¿en serio puedes cantar así? ¡Qué bueno, qué bueno! Caramba, la voz de ópera de Raven es una locura. Tan buena como la versión de Eden. ¿Por qué Raven no le puso voz a Jung-Jin? Gracias a todos por el apoyo. Robin sonrió cálidamente. Bueno, eso es todo por hoy. Mañana, vivamos juntos el rito de la linterna. Sin esperar más reacciones, Raven finalizó rápidamente la transmisión, exhalando suavemente en señal de alivio.
Aunque ya había dado conciertos antes, la transmisión en vivo era otra historia. Había estado nerviosa todo el tiempo, con los ojos pegados al chat para no perderse ninguna interacción. Ahora que todo había terminado, por fin podía reflexionar adecuadamente. ¿La forma en que Furina se comporta con el obispo supremo podría ser realmente afecto? ¿Por qué otra razón estaría tan celosa? Capítulo 184. ¿Es Kekin más poderosa que el arconte Geo? Estoy lleno. Utao le sonrió satisfecha a Xiangling. Xiangling, todo gracias a ti por idear esa nueva forma de combinar ingredientes morados con jarabe. Sobre todo ese tazón de jarabe. Estaba delicioso. En efecto, asintió Furina. Como era de esperar del chef, lo he reconocido personalmente. La creatividad de Xiangling es realmente extraordinaria, a diferencia de algunas personas en Fontaine. En ese momento, la expresión de Furina se oscureció de repente, como si recordara algo horrible, y rápidamente negó con la cabeza. De todos modos, los platos de Xiangling son tan deliciosos como siempre. Jeje, claro. Xiangling sonrió con orgullo. Ese es mi jarabe especial, claro que sabe rico. Zhongli asintió levemente y ofreció su evaluación. 1000 capas de chiles huayun molidos, mezclados con ajo picado, cebollín, sal, vinagre y salsa de soja, y un toque final con la fragancia del aceite hirviendo. Tras este método aparentemente rústico se esconde la precisión del chef en la comprensión del sabor y las proporciones de los condimentos. Ni una gota más, ni una gota menos. Esto es lo que llamamos perfección. Sí, exacto, asintió Utao repetidamente. ¿Y bien, Xiangling? ¿Has dado en el clavo? Jeje, gracias, señor Zhongli. Mientras los demás estaban ocupados elogiando a Xiangling, Ye aprovechó la oportunidad para comer algunos bocados más. Furina empujó a Ye con el pie y dijo irritada, «Oye, no te concentres solo en comer, di algo». «Bien». Ye levantó la cabeza obedientemente y miró a Xiangling, diciendo con sinceridad, «Xiangling, cásate conmigo. Necesito una esposa como tú». Antes de que pudiera pronunciar las palabras, la expresión de Furina se retorció y le propinó una fuerte patada, devolviendo la propuesta de matrimonio casi verbal de Ye a su garganta. Aunque no le dolía, Ye se frotó la rodilla y miró a Furina con cierta molestia. ¿Qué te pasa? Aunque seas mi superior, eso no significa que puedas pegarme y regañarme cuando quieras, ¿verdad? Cállate. De tu boca nunca sale nada bueno. Tú fuiste quien me dijo que hablara, y ahora eres tú quien me dice que no lo haga. ¿Qué quieres exactamente? Lo que quiero es morderte. Furina apretó los dientes y se dio la vuelta, negándose a interactuar con ese hombre exasperante. Dado lo bien que Furina conocía a Ye, ya podía adivinar lo que estaba a punto de decir en el momento en que abrió la boca. Entonces, para evitar que el vergonzoso escenario del estimado obispo supremo de Fontaine acosando a un invitado extranjero se convirtiera en realidad, Furina naturalmente intervino con una patada en el momento justo. Después de todo, Ye era su obispo supremo, si se avergonzaba, al final eso se reflejaría mal en ella. Además, Furina ya estaba de mal humor porque no había soñado con Ye la noche anterior. Claramente, este sinvergüenza había vuelto a tener la mira puesta en otra chica. Se lo merecía. Mientras tanto, Ye estaba aún más irritado. ¿Qué clase de dios es este? Un jefe que golpea y regaña a su subordinado merece una lección. Bien. Al principio pensaba que, como Furina ya sabe la verdad, soñar con ella todas las noches podría hacerme parecer demasiado lujurioso, como si no pudiera pasar un solo día sin algún tipo de alivio. ¿Y ahora? Voy a seguir usándola para liberarla. No me saltaré ni un solo día. Solo entonces podré desahogar esta frustración en mi corazón.
En ese momento, la voz de Paimon interrumpió de repente. ¿De qué deliciosa comida están hablando todos? Al girar la cabeza, vieron a Lumine y Paimon subiendo las escaleras. Hola, viajero, Paimon. ¿Qué te trae por aquí? Utao preguntó esto, pero de repente agitó las manos. Espera, no me lo digas, deja que el director de la funeraria lo adivine. Estás aquí para el rito de la linterna, ¿verdad? Paimon alzó las manos de inmediato. ¿No es obvio? No hace falta adivinar. Ah, vamos. Estamos cerca, así que solo te estoy tomando el pelo. Utao se rió. Astrea también saludó en ese momento y dijo: Hermana mayor, Paimon, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo has estado últimamente? Lo estamos haciendo genial. ¿Y tú, Rea? Astrea miró a Furina y a Ye, y su voz se volvió tímida al instante. Yo también estoy bien. No me parece que estés bien. Lumine no pudo evitar negar con la cabeza y luego le lanzó una mirada acusadora a Ye. Eres tú quien puso a Rea tan nerviosa, ¿verdad? Ye ignoró por completo la mirada de Lumine y simplemente dijo con calma: Estamos probando los nuevos platos de Xiangling. ¿Te gustaría unirte a nosotros? Paimon se iluminó al instante. Sí, sí. Comeremos. Lumine la miró. Primero abordemos el asunto importante. ¿No vamos a comer? Bien, un asunto importante primero. Paimon hizo un puchero a regañadientes. Lumine se volvió hacia Ye. Vine a buscarte. Hay algo que quería preguntarte. ¿Qué es? Aunque probablemente podía adivinarlo, Ye preguntó de todos modos. Después de todo, ese era el comienzo de la trama. En la historia original, Lumine habría ido a Zhongli, pero ahora parecía que pensaba que Ye podría proporcionar una solución más rápida, por lo que lo buscó. Esto es lo que pasó. Lumine explicó la tarea que Ningguang le había confiado. Después de escuchar, Ye asintió y resumió. En resumen, a Ningguang le preocupa que Keqing trabaje hasta la muerte y quiere que la convenzas de que se lo tome con calma. Pero no sabes cómo abordarlo, así que viniste a preguntarme si tengo alguna idea, ¿verdad? Paimon negó con la cabeza. No es tan grave. Después de todo, Keqing poseía una visión. Trabajando hasta la muerte, bueno, eso probablemente no pasaría, ¿verdad? Has venido a la persona adecuada. Ye colocó sus brazos sobre la mesa, adoptando la clásica pose del estratega, y su voz bajó ligeramente la gravedad. Gracias a cierto jefe desalmado, tengo una profunda experiencia personal con el exceso de trabajo. Así que sé con certeza que si Keqing sigue así, algún día se matará trabajando. Ruido sordo. Furina volvió a patearte. Sin inmutarse, Ye continuó. Keqing aún es joven, así que no entiende el concepto de equilibrar trabajo y descanso. Pero esto es fácil de resolver, solo cuéntale una historia. ¿Una historia? ¿Qué historia? Paimon preguntó con curiosidad. Todos los demás también dirigieron su atención hacia Ye. Había una vez un dios llamado Geo Arkan. Esta deidad, conocida como Geo Arkan, era tan diligente que trabajaba un día al año, sin comprender jamás el significado del descanso. Y tras miles de años de esto, finalmente murió de agotamiento. Toda la sala cayó en un silencio atónito. Paimon preguntó vacilante. ¿Es esto una broma? No, estoy contando muy en serio esta historia profundamente educativa. Dijo con la mayor sinceridad. Piénsalo,
si ni siquiera un dios podría soportar trabajar solo un día al año, ¿que quien realmente cree que es más poderosa que el Geo Arcan? Lo estás viendo en su audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 185, Misión del Rito de la Linterna. Sí, incluso si eres amigo de Rax Lapes, bromear sobre el difunto arconte Geo de esta manera no es apropiado. Sorprendentemente, el primero en reaccionar a las palabras de Ye fue Utao. Xiangling, por otro lado, quedó atónita ante la broma de Ye, sin saber cómo responder. Después de todo, era la primera vez que veía a alguien atreverse a burlarse de Rex Lapis tan descaradamente, incluso bromear sobre su fallecimiento. En cuanto al verdadero sujeto de la broma, el propio Rex Lapis, permaneció completamente despreocupado, tomando tranquilamente un bocado de pescado como si el difunto arconte Geo no tuviera nada que ver con él. Furina, mientras tanto, casi se echó a reír. Típico de Ye, solo que él hacía chistes sobre el arconte Geo delante de él. No pudo evitar sentirse un poco complacida. Te lo tienes merecido por haberme dado órdenes antes. Pero Utao, manteniendo el principio de respetar a los difuntos, se puso seria y comenzó a sermonear a Ye. A pesar del comportamiento despreocupado habitual de Utao, si realmente fuera tan poco confiable como parecía, no se habría ganado el respeto de todo el salón funerario Wansen como su joven directora. Utao tenía una visión relajada de la muerte, pero también sabía cuándo ser solemne y que palabras nunca debían decirse a la ligera. Durante los funerales, nunca bromeaba. De la misma manera, burlarse del fallecido, ya fuera Rex Lapis o cualquier otra persona, era inaceptable para ella. Por supuesto, conociendo la verdadera identidad de Ye, también estaba al tanto de su relación con Rex Lapis, por lo que simplemente ofreció un recordatorio. En las leyendas de Liyue, el obispo supremo de Fontaine era una figura aterradora, pero también un rival y amigo que compartía un respeto mutuo con Rex Lapis. Ambos se consideraban adversarios, pero también compañeros. Esta era la historia de Rex Lapis y el obispo supremo transmitida a través del folclore de Liyue. Basándose en esta historia, innumerables eruditos, dramaturgos y novelistas habían creado numerosas obras, y Utao había escuchado una buena cantidad de ellas. Entonces, a sus ojos, que Ye aprovechara la oportunidad para burlarse de Rex Lapis de esta manera en realidad encajaba bastante bien con la imagen legendaria. Por primera vez, Utao sintió realmente que estaba presenciando cómo una figura legendaria cobraba vida. Disculpen, puede que haya sido un poco grosero. Pero no se preocupen, el arconte Geo no es de los que se ofenden por algo tan trivial. Después de disculparse con Utao, Ye continuó. De hecho, si su propia muerte por exceso de trabajo puede servir de advertencia a las generaciones futuras, estoy seguro de que Rex Lapis estaría muy contento. Tú incluso Utao se quedó sin palabras. ¿De verdad le hablaste así a Rex Lapis cuando llegaste a Liyue? Lo que dije entonces fue mucho peor. No estabas mintiendo. Cuando conoció a Zhongli, fue como el pedernal contra el acero. No, espera, eso sonó mal. Como Natsu conociendo a Grey Uaf, ¿por qué esto va a peor? De todos modos, su primer encuentro no fue nada menos que un duelo verbal, en el que ambos se atacaron sin piedad. Después de todo, la única razón por la que Ye había ido a Liyue a ver a Zhongli era porque Zhongli lo había obligado. Naturalmente, no estaba contento con ello. ¿Qué? ¿Por qué lo obligaron? ¿No vino Ye por voluntad propia? Tonterías. En aquel entonces, este viejo bastardo había amenazado abiertamente con visitar personalmente a Fontaine para charlar con un tal Callas. Si Ye no se hubiera tragado su orgullo y corrido a Liyue, ¿quién sabe qué habría pasado? El significado oculto de las palabras de Zhongli no podría haber sido más obvio. Bien, admito la derrota en la guerra económica. Ahora resolvamos esto con un combate real. ¿Ves?
Esa era exactamente la actitud que tenía entonces. Las leyendas transmitidas en Liyue no eran más que cuentos glorificados que presentaban a Rex Lapis bajo una luz noble. En realidad, este viejo bribón estaba completamente preparado para dar la vuelta a la tortilla y recurrir a la fuerza bruta. ¿Qué podrías hacer contra semejante matón? No le quedó más remedio que ceder. En ese momento, ni siquiera Fontaine en conjunto habría tenido la menor oportunidad contra él. Aún así, incluso en la derrota, Ye no se contuvo. Aunque finalmente abandonó su plan de reemplazar Mora con la moneda de Fontaine bajo la amenaza de Zhongli, logró asegurar una gran ventaja para Fontaine a cambio, las artes antiguas y el conocimiento mecánico de Liyue. Mira a Fontaine usando armas mientras Liyue aún depende de lanzas. ¿Acaso eso no hace que Liyue parezca retrógrada? Va. Sal de aquí. ¿Atrasado? Por favor. Liyue quizá no parezca tecnológicamente avanzado, pero eso se debe a que nunca dependió de la tecnología. Su verdadera fuerza residía en las artes adeptales y la maquinaria antigua. Cada una de las 7 naciones de Teyvat tenía su propio camino único de desarrollo, y las artes adeptales y la ingeniería mecánica de Liyue estaban sin duda entre las mejores. Solo mira la cámara de jade flotante de Ningguang, ¿de verdad crees que Liyue es primitiva? Los adeptos mejoraron con naturalidad las casi obsoletas balistas Guisón, y de repente, el Miyelit las había producido en masa. El nivel de artesanía era tan impresionante que Ye deseó que los investigadores de Fontaine aprendieran algo. Los humanos tienen su propia herencia. Esa afirmación no era una exageración. ¿Y si se pudiera reunir la sabiduría colectiva de las 7 naciones? Hablo en serio. ¿Puedes darme una respuesta adecuada? Lumine interrumpió las reflexiones de Ye, frunciéndole el ceño. Debes tener una forma de evitar que Kekin trabaje demasiado, ¿verdad? Bueno, ¿hay una? ¿Qué tal si visito sus sueños por la noche y la ayudo a relajarse? Por supuesto, Ye no expresó ese pensamiento en voz alta, no estaba tan ansioso por morir. Además, con Lady Forana vigilándolo tan de cerca, no podría hacer algo así incluso si quisiera. Entonces ofreció una solución alternativa. Viajero, el rito de la linterna se acerca. He preparado regalos para los adeptos de Liyue y se los he confiado a Kekin para que los entregue. Sin embargo, podría tener dificultades para encontrarlos todos. ¿Estarías dispuesto a ayudarla? Paimon jadeó en estado de shock, mientras que los ojos de Lumine se abrieron de par en par. Vinimos a verte con la esperanza de que encontraras una manera de reducir la carga de trabajo de Kekin, no de aumentarla, protestó Paimon. Pero Lumine solo tenía una pregunta. ¿Dónde está mi regalo? Paimon lo entendió al instante. Ah, claro. ¿Y los nuestros? No me digas que te olvidaste de nosotros. Ye cogió su copa de vino y bebió un sorbo lentamente. No te preocupes, todos están incluidos. No solo los adeptos, ni solo ustedes dos, he preparado regalos para mucha gente. Si te interesa, puedes ayudar a entregarlos también. Considéralo un encargo de aventura. Te daré la compensación adecuada. Y así, sin más, Lumine recibió la misión del evento Rito de la Linterna que había estado anhelando. ¿Y qué pasa con Kekin? Bueno, el barco se enderezará cuando llegue al puente. Capítulo 186, Errante de las calles. Después de aceptar la tarea, encontraron a Kekin. Viajero, ¿también estás ayudando a ese obispo supremo a entregar regalos? Es Ye quien quiere enviar regalos, pero te lo ordenó, Kekin. ¿No sabes cómo negarte? Al escuchar las palabras de Paimon, Kekin no pudo evitar sonreír con ironía.
Aunque, como Yuen de Liyue Kixin, no tengo la obligación de entregar cartas para altos funcionarios de otras naciones, en lugar de dejar esa tarea en manos de otros, me sentiría más cómoda ocupándome de ello yo misma. ¿Qué quieres decir? Paimon meneó la cabeza confundida. Kekin explicó, el obispo supremo de Fontaine no haría nada sin sentido. Aunque sus intenciones aún no están claras, entregar personalmente estos regalos, observar a los adeptos abrirlos y comprender que son realmente, debe haber algún propósito detrás. Parpadeando, pareció comprender vagamente las intenciones de Ye, pero no expresó sus pensamientos. En cambio, simplemente asintió levemente y dijo: en efecto. Quién sabe, quizá puso una bomba dentro. Y luego, cuando los adeptos se reúnan, ¡boom!, ¿los volarán a todos por los aires? Paimon se cubrió la boca con sus manitas, con aspecto aterrorizado. Eso sí que suena a algo que Ye haría. ¿Deberíamos simplemente no entregarlos? Pase lo que pase, no podría ser así. Kekin no pudo evitar reírse suavemente, tranquilizando a Paimon. No es que el obispo supremo de Fontaine no se atreva a hacer algo así, sino que no tiene motivos para hacerlo ahora mismo. ¿Qué beneficio obtendría Fontaine al iniciar una guerra con Liyue? Es cierto, dijo Paimon, dándose una palmadita en el pecho. El obispo supremo de Fontaine siempre ha actuado pensando en los intereses de Fontaine. Si algo solo le causa daño y no le beneficia, definitivamente no lo haría. Y así, el trío bueno, el dúo emprendió el viaje para visitar a los diversos adeptos. ¿Qué crees que envió el obispo supremo como regalos?, preguntó Elicia mientras repasaba la historia, agitando las manos con curiosidad. No me lo arruines si ya interpretaste este papel. No importa, lo veré por mí misma. El primer adepto que buscaron fue, naturalmente, la abuela Ping, que era la más cercana, justo en el puerto de Liyue. ¿Un regalo para mí del obispo supremo de Fontaine? En Yujin Terres, la abuela Ping pareció sorprendida al ver la caja de regalo que Kekin colocó sobre la mesa y luego sonrió. Vaya, vaya, qué sorpresa. Aunque el obispo supremo y el arconte Geo son amigos cercanos, nunca ha tenido mucha interacción con nosotros, los adeptos. Solo lo vi una vez hace unos 300 años. ¿Por qué querría de repente enviarme un regalo? Nosotros tampoco lo sabemos, abuela Ping. Ábrelo y mira qué es, insistió Paimon, rebosante de curiosidad. Está bien, lo abriré entonces. La abuela Ping rió con cariño y abrió la caja con cuidado. No le preocupaba en absoluto que fuera una bomba o algo parecido. Al fin y al cabo, comparada con la gente común que solo ha vivido unas décadas, comprendía mucho mejor al obispo supremo. Si el obispo supremo de Fontaine realmente quería hacer algo, nadie podría detenerlo, ni siquiera el arconte Geo. Así que no tenía sentido preocuparse. Preocuparse por si el obispo supremo tenía la intención de hacer algo era lo más insignificante del mundo. ¿Sabes por qué tomé la iniciativa de admitir la derrota, de hacerme su amigo, de convertirme en su aliado? El Geo Arcan había planteado una vez esta pregunta retórica a los adeptos iluminados de Liyue. Porque después de 20 años de dejarme llevar por las narices, finalmente me di cuenta de una cosa: convertirlo en enemigo o verlo como tal son los actos más estúpidos del mundo. Preocuparse no tenía sentido porque incluso el Geo Arcan admitiría la derrota, se inclinaría en reverencia y lo reconocería como un monstruo que superaba el intelecto humano y el poder divino. Una vez que uno comprendía la verdad férrea de que nadie podía impedir que un monstruo así hiciera lo que quisiera, naturalmente no tenía sentido sentir una ansiedad inútil. Y así, la abuela Ping abrió la caja de regalo con total tranquilidad. Esto es una carta de Yu Hei-Oh. Aunque la abuela Ping era mayor, todavía conocía este juego de moda, ya que a menudo se podía ver a duelistas con discos de duelo luchando en la terraza Yujing. No le sorprendieron especialmente los discos de duelo que podían proyectar hologramas, pero el juego en sí la intrigaba un poco.
Sin embargo, como no encajaba del todo con su imagen actual de anciana, nunca lo había interpretado. Pero ella sabía que el Geo-Orcan jugaba a este juego. ¿Qué significa darme esto?, dijo la abuela Pink, examinando la tarjeta. Los ojos de un jugador se iluminaron con especulaciones. ¿Podría ser esta una carta ultra rara? ¿Una que valga millones de mora? Lumine se cruzó de brazos y miró a Paimon con cara seria. ¿De verdad esperas que Ye te envíe una tarjeta que vale millones? Paimon se secó la baba. Bueno, Yu-Gi-Oh! Fue desarrollado por Ye. Aunque abrimos cientos de sobres y nunca conseguimos nada valioso, si es Ye, fácilmente podría sacar alguna carta súper rara, ¿verdad? Lumine negó con la cabeza. No nos hagamos demasiadas ilusiones. Cuando Paimon se enteró de que una carta con temática de Ningguang se había vendido por 1.000.000 de mora, insistió en que Lumine comprara cientos de sobres. ¿El resultado? Lumine perdió todos sus mora. Logró construir un mazo decente y, tras batirse en duelo con varios jugadores expertos, ganó bastantes partidas. Pero, por desgracia, recuperar sus pérdidas vendiendo cartas fue imposible. Abuela Pink, ¿hay algo especial en esta tarjeta? Kekin notó la reacción ligeramente extraña de la abuela Pink. La abuela Pink miró fijamente la tarjeta y abrió ligeramente los ojos. Oh, no es nada. Solo un poco sorprendente, eso es todo. Ella se rió entre dientes y le entregó la tarjeta a Kekin. Paimon y Lumine inmediatamente se reunieron alrededor de Kekin para echar un vistazo. La ilustración de la tarjeta representaba a una mujer extraordinariamente hermosa que irradiaba una gracia etérea. Sus delicadas manos tocaban una cítara, su belleza era incomparable. ¡Qué bonita! Paimon se quedó sin aliento. Como una doncella celestial de leyenda. Mientras Paimon se maravillaba de la belleza de la mujer, Lumine y Kekin se concentraron en el nombre de esta carta nunca antes vista. Errante de las calles me suena. ¿No es este el título de un adepto? Kekin lo leyó en voz alta, pero aún no había conectado los puntos. Lumine, sin embargo, ya estaba mirando a la abuela Ping en estado de shock. De ninguna manera tienes que estar bromeando. Capítulo 187, Gison. ¿Esta es la abuela Ping? En ese momento, Paimon finalmente notó el nombre en la tarjeta y se giró para mirar a la abuela Ping casi con horror. Ah. Kekin también se dio cuenta de repente, ¿no era esta ilustración exactamente la abuela Ping? ¿Y no era el título adeptal de la abuela Ping, el caminante callejero? Kekin ya había visto la otra forma de la abuela Ping durante el incidente con la hechicera de la montaña y el mar de la cumbre sur. Para encontrarse con la hechicera, la abuela Ping había recuperado su apariencia más joven. Sin embargo, la imagen de la tarjeta no era una réplica exacta de la realidad, por lo que Kekin no ató cabos de inmediato. Pero al observarla más de cerca, se dio cuenta de que era innegablemente la versión joven de la abuela Ping. Pero en aquel entonces, su atención estaba centrada por completo en la hechicera de la montaña y el mar, y la atmósfera tensa les impidió concentrarse en ella. Ahora, al volver a verla, el contraste entre la apariencia actual y la anterior de la abuela Ping era casi increíble. Jajajaja. La abuela Ping rió suavemente. Todos fuimos jóvenes alguna vez. Pero los adepti no envejecen, ¿verdad?, preguntó Paimon con curiosidad. ¿Es esta la verdadera forma de la abuela Ping? Es tan hermosa. ¿De verdad importa cuál es la forma verdadera?, replicó la abuela Ping con una sonrisa. No importa la apariencia, quien está ante ti ahora soy yo. Eso es todo lo que importa. Es una afirmación muy profunda aunque no la entiendo del todo. Paimon compartió sus pensamientos honestamente. La abuela Ping no pudo evitar reírse de nuevo. No entender está bien, yo tampoco lo entiendo.
Así que lo decía sin pensar. Esta vez, la abuela Ping no respondió. Simplemente volvió a sonreír, evadiendo hábilmente la pregunta. Ella podría haber estado riendo, pero la jugadora, Alicia, estaba completamente atónita. Cubriéndose la boca con sus pequeñas manos, con el rostro lleno de asombro, exclamó, ¡qué hermosa! ¿La verdadera forma de la abuela Ping es así de impresionante? ¿Genshin lanzará un estandarte de la abuela Ping? La apoyaré. ¿No eres de mi hoyo? ¿Cómo te atreves a decir eso? Colgaste un cebo tan grande, ahora suéltala ya. Quiero a la abuela Ping. Dame a la abuela Ping. Quiero jugar como la onda expansiva de la abuela Ping. Ejem. Alicia miró la avalancha de comentarios y rió entre dientes. Solo soy actriz de doblaje. No me corresponde a mí qué personajes estrenan, pregúntenle a Kiana. Claro que yo también le preguntaré. Siempre me ha gustado la abuela Ping, y ahora que tiene una piel tan hermosa, sin duda la apoyaré. Mientras Alicia hacía su declaración con confianza, la historia continuó desarrollándose automáticamente. Lumine, al examinar la caja de regalo, de repente habló, abuela Ping, parece que hay algo más dentro. Ah, sí. A ver, una carta. La abuela Ping desdobló la carta y comenzó a leer. El contenido de la carta apareció en la pantalla. ¿Deseas volver a ver Gizón? El primer campeonato de duelo se celebrará en el puerto de Liyue. Como organizador del evento, te invito cordialmente a participar, Street World Rambler. ¿Qué quiere decir esto? Alicia se tocó la barbilla pensativamente. Puedo adivinar, pero sigamos observando primero. Ella hizo clic para continuar. La abuela Ping apretó más la carta y sus pupilas se dilataron ligeramente. ¿Qué pasa, abuela Ping?, preguntó Paimon sorprendido. No, no es nada. La abuela Ping guardó la carta. Mis disculpas, pero debo ir a hablar con el Geo Arcan. Me despido por ahora. Con esas palabras, un destello de luz azul y la abuela Ping desapareció. Lumine y Kekin intercambiaron miradas. La expresión de Kekin era seria. Los dones del obispo supremo de Fontaine no son nada sencillos, ¿verdad? Todavía no sabemos qué está pasando. Entreguemos el resto de los regalos y veamos cómo reaccionan los demás adepti. Esto fue algo inesperado. Había asumido que este viaje de entrega de regalos era solo la forma en que Ye ayudaba a Kekin a relajarse. Pero ahora, parecía que había algo más. Ahora que lo pienso, antes de que ella fuera a ver a Ye, él ya le había encomendado a Kekin la tarea de entregar los regalos. En otras palabras, ayudar a Kekin a relajarse fue solo un beneficio secundario. Bueno, no importaba. Los regalos ya estaban en sus manos, y cualesquiera que fueran las intenciones de Ye, eso no interfería con su objetivo de ayudar a Kekin a relajarse. Así que, por ahora, simplemente disfrutarían de su viaje turístico. Mi señor, ¿qué opina de esto? La abuela Ping no, la caminante callejera había buscado a Zhongli en su forma más joven, una imagen con la que alguna vez estuvo familiarizado pero que no había visto en mucho tiempo. Zhongli no leyó la carta de inmediato. En cambio, la miró y suspiró suavemente. Hacía tiempo que no te veía así, Ping. Mi señor, ahora no es el momento para estos asuntos. Aunque su expresión permaneció serena, su confusión interna era innegable. Confusión, anticipación, incredulidad, sus emociones estaban tan enredadas que ni siquiera ella podía comprenderlas por completo. Zhongli bajó la mirada hacia la carta. Su expresión permaneció inalterada, su voz firme. Parece que Ye realmente ha revivido a Gizón en la forma de un espíritu de carta. Ping frunció el ceño levemente.
¿Un espíritu de cartas? En palabras de Ye, significa permitir que almas únicas habiten en las cartas de Yu-Gi-Oh, otorgándole sensibilidad. Ya mencionó que reviviría a Gison de esta manera, aunque es discutible si esto realmente cuenta como resurrección. ¿Pero Gison es posible algo así? ¿Era siquiera posible resucitar a un dios caído, que había regresado al polvo? Ni siquiera el Geo-Arcan pudo lograrlo. Ping estaba segura de que ninguno de los 7 poseía tal poder. De lo contrario, ¿cómo podrían siquiera los dioses soportarlo? Es realmente difícil de creer. Zhongli reconoció el punto, pero si es Ye, entonces incluso lograr algo así no me sorprendería demasiado. Sí, era realmente increíble. Sin embargo, en cuanto uno pensaba que era el obispo supremo de Fontaine, incluso las cosas más inconcebibles inevitablemente despertaban el pensamiento, quizás sea realmente posible. Por eso las emociones de Ping no eran solo confusión e incredulidad. También había esperanza. Ella esperaba que tal vez esto fuera real. Por eso había venido a buscar la confirmación del Geo-Arcan. Y ahora, lo había afirmado. Lo cual significaba. Entiendo. Ping sacó la tarjeta con su propia imagen y miró a su yo más joven mientras murmuraba. No importa cuáles sean sus intenciones, participaré en este supuesto campeonato de duelo. Capítulo 188, Lujuria. Lumine y Kekin se embarcaron en un viaje para buscar la sabiduría de los adeptos, aunque Lumine estaba más concentrada en hacer turismo y disfrutar del paisaje. En cuanto a lo que Ye pretendía hacer, a Lumine no podría importarle menos. El hombre que había llegado a comprender en sus sueños ni siquiera se molestaba en reflexionar sobre sus pensamientos. Después de todo, incluso para alguien como Lumine, que había viajado por incontables mundos, era indiscutiblemente una existencia mejor no perturbar o incluso evitar por completo. Decir que iba 10 pasos por delante sería quedarse corto. Era el tipo de monstruo que podía ver el final desde el primer paso. Incluso Lumine nunca se había topado antes con una criatura así. Comparado con semejante monstruo, pensar demasiado no tenía sentido. Cada uno de tus pensamientos probablemente ya estaba dentro de sus cálculos. Así pues, la mejor manera de tratar con semejante criatura era permanecer indiferente, indiferente a su presencia, indiferente a sus planes y simplemente centrarse en lo que uno quería hacer. En otras palabras, el enfoque más inteligente. Lumine no era en absoluto una tonta, aunque tampoco del todo astuta. Aún así, mientras sus caminos no se cruzaran, ella se contentaba con desempeñar el papel de la sabia. Por otro lado, si sus caminos se cruzaran, Lumine no dudaría en hacer el ridículo si fuera necesario. Pero por ahora, las acciones de Ye no habían llegado a ese punto. Tal como estaban las cosas, el siempre sabio Lumine no prestó atención a las intenciones de Ye. Se concentraría en sus propios asuntos y el resto no importaría. Y lo que Lumine quería hacer ahora era llevar a Kekin a un recorrido panorámico. Así, incluso cuando cada adepto que recibía un regalo desaparecía misteriosamente sin dejar rastro, Lumine permaneció imperturbable y continuó guiando al cada vez más sospechoso Kekin para visitar al siguiente adepto, sin olvidar disfrutar de las vistas en el camino. Finalmente, llegaron al último adeptus. Zen observó cómo Kekin zarpaba y finalmente llegaba al Sanai Hing, el dominio del hada de la montaña y el mar, Longwa. Me envió un regalo. Longwa estaba de pie en el patio, sosteniendo una sombrilla de papel aceitado, con el ceño ligeramente fruncido mientras miraba la caja de regalo en las manos de Kekin. Al principio, se alegró de ver al viajero, a quien no veía desde hacía tanto tiempo. Después de todo, consideraba a Lumine una amiga. Pero la alegría se desvaneció rápidamente al comprender que el viajero solo había venido a entregarle un regalo del obispo supremo de Fontaine. Longwa no se había olvidado de ese hombre. Aún había una cuenta pendiente entre ellos.
Y últimamente, esa deuda solo había aumentado. Porque, por alguna razón insondable, estos últimos meses, en sus sueños. Ante ese pensamiento, Longhua apretó los dientes imperceptiblemente. Sin embargo, su expresión permaneció inalterada. El obispo supremo me pidió que le transmitiera sus disculpas mediante este regalo, dijo Kekin. ¿Cree que le gustará? ¿Es esto realmente una disculpa o simplemente otra provocación? La voz de Longhua era ligera e indiferente mientras tomaba la caja y la abría sin dudarlo. Dentro, como antes, había una tarjeta y una carta. Longhua ladeó ligeramente la cabeza y miró a Antei. Esta es una de esas cartas de Yu Hei-oh, ¿verdad? ¿Sabes sobre Yu Hei-oh, Longhua? Lumine levantó una ceja con sorpresa. Fue sorprendente. Después de todo, el Sanai Jing se encontraba aislado, y la última vez que Longhua se aventuró al puerto de Liyue, Yu Hei-oh ni siquiera existía. Durante los últimos meses, he estado enviando a Suanqing a comprar médula cristalina, explicó Longhua. Además, también ha traído cosas que le parecieron interesantes, como discos de duelo y sobres de cartas de Yu Hei-oh. Ahora, mucha gente en el Sanai Jing disfruta del juego. Incluso he jugado algunas rondas con mis discípulos. Mientras hablaba, tomó la tarjeta y la examinó con calma, con expresión ilegible. Longhua estudió en silencio a la mujer representada en la tarjeta. El nombre de la tarjeta era Ha Gentus. Luego, con ese mismo tono distante, dijo, ¿cree que enviarme esto hará que lo perdone? ¿Quién es? Paimon se acercó flotando, observando la imagen desde detrás de Longhua. El dios del polvo, Ha Gentus. También se le conocía por el nombre de Guizón, un viejo amigo del que una vez le habló al viajero. Longhua guardó la tarjeta en su tarjetero antes de responder a la pregunta de Paimon. Ese hombre sí que sabe elegir un regalo. Pero no es suficiente para ganarse mi perdón. Como mucho le perdonaré la vida cuando llegue el momento. Longhua, también hay una carta aquí. Al escuchar esto, Longhua desdobló la carta y leyó su contenido. ¿Deseas devolverle la vida a Guizón? Gana el campeonato de duelo con su mazo y Guizón revivirá. Auge. ¿Qué? La expresión serena de Longhua se desvaneció al instante. La Yeovisión en su cintura brilló con un carmesí intenso, y su emblema se transformó en algo completamente diferente. Al mismo tiempo, el cielo, antes despejado, se intensificó, el sol abrazaba la tierra con un calor insoportable mientras halos radiantes se expandían por el horizonte. El suelo mismo tembló, resonando con un zumbido ominoso. Entonces, con la misma rapidez, Longhua recuperó la compostura. Disculpen. Perdí el control por un momento. Mientras hablaba, el calor abrasador del sol disminuyó gradualmente y los temblores bajo sus pies cesaron. Paimon se agarró el pecho, jadeando. ¡Qué miedo! ¿Qué fue eso de ahora? Lumine también miró a Longhua en estado de shock, mientras el corazón de Kekin latía violentamente en su pecho. Longhua esbozó una leve sonrisa de disculpa. Desde aquella última batalla, aunque la razón sigue siendo incierta, finalmente he logrado controlar el destino, lujuria, de mi visión. Podrías pensar que es simplemente que mi poder se está fortaleciendo. Sin embargo, precisamente porque se ha vuelto tan abrumador, incluso la más mínima fluctuación emocional puede desencadenar fenómenos anormales. ¿Lujuria? Frente a la pantalla de su computadora, Alicia abrió mucho los ojos, pausando la reproducción automática para examinar el pequeño subíndice junto a la palabra destino. Así que finalmente está confirmado, el camino del pecado original del maestro de secta es la lujuria, vaya, eso sí que tiene mucho sentido. Basta con mirar los muslos de Longhua, su rostro, su pecho, ese modelo de personaje irresistiblemente atractivo. De repente, Alicia comprendió que era perfectamente lógico que la maestra de secta encarnara la lujuria. Aunque otros jugadores quizá no supieran que era un sendero, Alicia sí.
Onkai ya había introducido los conceptos de eones y senderos, con planes de desarrollar un juego completamente nuevo en torno a ellos. El obispo supremo era el león del pecado original. Y aunque los jugadores no eran plenamente conscientes de estos escenarios, ni entendían lo que realmente implicaba un camino, sí sabían que el obispo supremo ejercía un poder más allá de Teyvat, el camino del pecado original. El concepto del pecado original era fácil de comprender. Combinado con el orgullo de Astrea y la aparente envidia de Temis, no era difícil deducir que el poder del obispo supremo se dividía en 7 formas: orgullo, envidia, ira, avaricia, pereza, gula y lujuria. Pero entonces, no todos los 7 pecados están ligados a las marionetas de los caballeros santos del obispo supremo, ¿eh? Murmurando para sí misma, Alicia hizo clic en el botón de reproducción automática, un hábito suyo, ya que prefería no avanzar el texto manualmente. El camino ese es el poder de Ye, ¿verdad?, reflexionó Paimon antes de jadear de asombro. Suena increíblemente fuerte. Su poder es realmente insondable, asintió Longwa. Lo que poseo es solo un fragmento del camino del pecado original. ¿Entonces aún piensas ajustar cuentas con él?, preguntó Paimon con preocupación. Cuanto más aprendo, más parece Ye bueno, incluso más fuerte que los dioses. No importa lo fuerte que sea, no cambia nada. Esa no es razón para dejarlo ir. La expresión de Longwa permaneció inquebrantable mientras hablaba con frialdad. ¿Usar el poder que una vez ejerció para derrotarlo, no es esa la venganza perfecta? Longwa sabía que la razón por la que había logrado controlar gradualmente la lujuria sin ser consumida por sus abrumadores deseos era en gran parte gracias a las acciones de ese hombre en sus sueños. Pero eso no significaba que se sintiera agradecida. Si Longwa hubiera estado dispuesta a someterse a la naturaleza del pecado, no habría luchado tanto para suprimir su influencia con su visión. Ese bastardo se había aprovechado de su vulnerabilidad. ¿Quién sabía qué pensamientos depravados acechaban en su mente? Y así, esta deuda sería pagada, pase lo que pase. Capítulo 189, un destello de esperanza. Longwa, ¿qué decía la carta de Ye para que reaccionaras así? Ante la pregunta de Lumine, Longwa se quedó en silencio por un momento. Luego, en voz baja, respondió: ese hombre afirmó que hay una manera de devolverle la vida a Guizón. Pero no sé si sus palabras son ciertas. ¿Traer de vuelta a Guizón? ¿No era una diosa?, preguntó Paimon con los ojos como platos. Ni siquiera los 7 podrían resucitar a una diosa muerta, ¿verdad? Esto no es Yu-Gi-Oh. No puedes simplemente jugar un monstruo renacido y traer de vuelta a un héroe. Longwa asintió levemente. Por eso dije que no sé si es cierto. Incluso con mi autoridad sobre la abundancia, solo puedo resucitarme a mí mismo. Revivir a otro dios, o incluso a un humano, está fuera de mi alcance. Maestro de secta, tu autoridad te permite resucitar, exclamó Alicia, sorprendida. Alicia echó un vistazo al chat y asintió. Sí, visto así, supongo que no es tan sorprendente. Aún así, la idea del poder sobre la vida y la muerte era innegablemente atractiva, incluso para ella. Mientras tanto, aunque igualmente aturdida, Lumine no insistió. En cambio, dijo con suavidad: es impactante, pero si Ye lo dijo, probablemente sea cierto. Longwa se volvió hacia ella. ¿Tanto confías en él? Lumine negó con la cabeza. No. No le creería ni una palabra, pero si tú le crees, no te mentirá. Esa es una afirmación contradictoria. Lo es. Pero es lo que sinceramente siento. Al observar este intercambio, Alicia desactivó la reproducción automática y se tocó la barbilla juguetonamente. ¿No suena esto terriblemente parecido a cómo alguien describió al obispo supremo durante su investidura? Ajá. Esto demuestra que Furina y yo somos almas gemelas.
Elicia sonrió y reanudó la reproducción automática, imperturbable. ¿Tienes alguna prueba de tu afirmación?, preguntó Longua en voz baja. Ninguna. Pero si tuviera que dar una razón, la expresión de Lumine se tornó seria. Es de los que mienten constantemente pero, paradójicamente, odia mentir. Aún sin fundamento. Es cierto. Pero si confías en mí, quizá puedas confiar en la versión que he visto de él. ¿Qué? Elicia se tapó la boca con las manos y sonrió a la pantalla donde Lumine sonreía levemente. Hasta ahora, solo unos pocos personajes tenían un vago trasfondo romántico: Mei, Ayaka, Zen. E incluso estos eran, en su mayoría, producto de la imaginación de los fans. Los jugadores masculinos querían fortalecer sus vínculos con los personajes femeninos, las jugadoras buscaban lo mismo con los personajes masculinos. Sin embargo, al final todos se quedaron en la misma categoría de amigos. Esa fue la decisión de Kiana. Complacer a ambas partes era imposible, no todos podían ser como Elicia, que tenía inclinaciones hacia ambos lados. El éxito explosivo de Genshin había acabado desde hacía tiempo con cualquier posibilidad de que se convirtiera en un simulador de citas. Así que sí. Elicia solo estaba haciendo memes. Apostar tu reputación por él es una imprudencia, reprendió Longua con ligereza. No merece ese sacrificio. Solo estoy añadiendo peso a la balanza, dijo Lumine con una sonrisa segura. ¿Un hombre tan orgulloso como él? Quien sabe que le gusta, pero sé que odia las deudas, ya sean voluntarias o forzadas. ¿Qué pasó exactamente entre ustedes dos? Longua la observó, sorprendido. Nunca pensé que lo defenderías con tanta fiereza. Tras una pausa, suspiró. Bien. Si estás tan segura, me arriesgaré. Sinceramente, incluso sin tu palabra, no descartaría ese, ¿y sí? Pero tu seguridad me da un poco más de esperanza. Y eso fue todo. ¿Y sí? Por imposible que pareciera que pasaría así. Viniste de más allá de este mundo. Longua sabía exactamente lo aterrador que era el camino del pecado original, porque poseía un fragmento de él. Si ese poder alguna vez hubiera sido suyo, entonces nada de lo que hiciera la sorprendería. ¿Resucitar a un dios? Absurdo. Pero si él lo reclamara, tal vez, solo tal vez. ¿Por qué quería revivir a Guizón? ¿Qué planes se escondían tras él? Nada de eso importaba ahora. Por supuesto que no. En comparación con el regreso de Guizón, todo lo demás podía esperar. Sí. 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 Entonces perdonarlo no estaría del todo descartado. Capítulo 190. Sueños transitorios. Después de que pasó el rito de la linterna, Lumine volvió a poner un pie en el suelo de Inazuma. El primer torneo de duelo de monstruos se encontraba en plena preparación y el evento se celebraría en el puerto de Liyue. Sin embargo, aún faltaban meses, así que Lumine decidió perfeccionar sus habilidades batiéndose en duelo con gente de todas partes mientras buscaba cualquier rastro de su hermano en Inazuma. Hay que decir que el Raiden Shogun era razonable. Aunque no sentía ni una pizca de buena voluntad hacia el obispo supremo de Fontaine, más bien, lo detestaba profundamente, aún así le devolvió el favor que le debía. Aunque desde una perspectiva externa, se podría debatir si siquiera contaba como un favor. Pero al menos, el Shogun creía que sí lo era. Después de todo, si no fuera por el viajero y el obispo supremo, uno derrotándola y el otro deteniendo a Zenemon el asesino, tal vez nunca se habría apartado de su camino equivocado, solo para arrepentirse cuando ya era demasiado tarde. Devolverle el favor al viajero era más difícil, ya que Lumine solo quería encontrar a su hermano, algo en lo que el Shogun no podía ayudar. Pero en cuanto al favor del obispo supremo, estaba prácticamente ansiosa por devolverle la mitad de inmediato. Después de todo, si no saldaba esta deuda,
¿Cómo podría justificar acabar con ese bastardo más tarde? Así, gracias a este favor, el obispo supremo consiguió con éxito los derechos de imagen del Electro Archon, creó una carta de Raiden Shogun y lanzó por completo el Duel Monsters en Inazuma, abriendo incluso un cibercafé en el corazón de la ciudad de Inazuma. A estas alturas, Inazuma estaba repleto de duelistas, los duelos de monstruos eran incluso más populares allí que en su lugar de nacimiento, Fontaine. Aquí, Lumine podía batirse en duelo a su antojo, adquiriendo experiencia hasta que un día juró llegar a la cima del torneo. Iba a ser la reina de los juegos. Por muy elevados que fueran sus sueños, tan pronto como llegó a Inazuma, Lumine se encontró, como era previsible, enredada en otro incidente problemático. A las estrellas y al abismo, viajero. Catherine del gremio de aventureros de Inazuma saludó calurosamente a Lumine. Recientemente, el gremio de aventureros recibió un encargo especial. Tras una cuidadosa consideración, creemos. Este viajero es el candidato más adecuado, dijo Paimon antes de terminar. Jeje, sí. Siempre es así, ¿verdad? Catherine no pudo evitar reírse entre dientes. Entonces no me andaré con rodeos. ¿Están disponibles ahora? Eso depende de los detalles y la recompensa. Lumine estaba harta de comisiones impagas. La última vez, cuando ayudó a repartir regalos, el cliente le había prometido una compensación adecuada, pero la recompensa resultó ser uno de los mismos regalos que debían entregar. En resumen, había trabajado gratis. Si solo fuera trabajo no remunerado, bien, no era como si no lo hubiera hecho antes. Mientras el regalo fuera decente, podía tolerarlo. ¿Pero qué demonios le habían enviado? Era un insulto a su reputación. ¿Por qué? Porque lo que le dieron fue una carta de Duel Monsters y su contenido era el siguiente. Su Alteza la Princesa. Tipo de carta, héroe. Nivel de estrella, 10. Atributo. Carrera. Facción, Orden del Abismo. ATK. Dev. Efecto, esta carta no puede ser invocada de modo especial. Para invocarla de modo normal, debes desterrar 3 monstruos de tipo héroe de la facción Orden del Abismo de tu cementerio como tributo. 1. La invocación de esta carta no puede ser negada. Cuando esta carta es invocada exitosamente, los efectos de todos los demás monstruos de tipo mágico, trampa y héroe no pueden ser activados. El ATK/dev de esta carta se convierte en la cantidad de monstruos de tipo héroe con la facción Orden del Abismo en tu cementerio por 1000. Al desterrar un monstruo de tipo héroe de tu cementerio, destruye todas las cartas boca abajo y los monstruos de tipo héroe en posición de defensa que controle tu adversario. Descripción: de pie en la luz, ella es una heroína, de pie en las sombras, incita al asedio. La imagen en la tarjeta no era otra que la de la propia Lumine. Su expresión fría, su comportamiento distante, ella lucía impresionantemente hermosa. Lumine casi lo perdió cuando vio la tarjeta. ¿Quién demonios es la princesa del abismo? Toda tu familia son princesas del abismo. ¿El hecho de que mi hermano sea el príncipe de la Orden del Abismo me convierte en su princesa? ¿Qué clase de organización es la Orden del Abismo? Una aún más despreciada que los Fatui. No sabía por qué Éter se había convertido en el príncipe de la Orden del Abismo, debía tener sus razones. Pero fueran cuales fueran, eso no cambiaba un hecho innegable. La Orden del Abismo nunca ha hecho nada bueno. Por supuesto, no culpaba a su hermano. Sabía que Éter debía tener sus razones, y confiaba en él, pero por mucho que confiara en él, la Orden del Abismo era irredimible. Estar con mi hermano no significa estar con la Orden del Abismo. Aparte de su hermano, pelearía contra cualquier otro miembro de la Orden del Abismo que viera. Ella,
La ilustre viajera, salvadora de naciones, ¿cómo podría ser la princesa del abismo? Así, Lumine estaba absolutamente furiosa por haber sido calumniada como Su Alteza la princesa. Y como resultado, ahora desconfiaba profundamente de cualquier comisión que no le ofreciera una compensación adecuada. Eso depende de los detalles y la recompensa. Esta frase resume perfectamente el estado de ánimo actual de Lumine. Afortunadamente, Catherine no tenía intención de explotar el trabajo del viajero de forma gratuita. Me explico brevemente. El cliente de este encargo es la Comisión Yashiro. Parece que un gran número de crías de sabueso de la grieta han estado atacando las raíces del sakura sagrado en las cercanías del monte Yogo. Paimon jadeó de asombro. ¿Sabuesos de la grieta han aparecido en la isla Narukami? Sí. El origen de estos monstruos sigue siendo incierto, pero esta vez han aparecido en enjambres, a una escala alarmante, con objetivos claros y una agresividad extrema. Catherine habló con gravedad. El sakura sagrado es de suma importancia para Inazuma. Supongo que ya lo sabes, ¿no? Lumine asintió levemente. He oído hablar de ello. Bien. Por eso este asunto es extremadamente urgente. ¿Lo sabe la Comisión Tenrayo? Sí, ya han actuado. Sin embargo, las raíces del sakura sagrado son complejas y los sabuesos de la grieta son numerosos y esquivos, lo que dificulta su control. Catherine respondió la pregunta de Paimon. La principal prioridad de la Comisión Tenrayo es proteger a los ciudadanos. Para erradicar a los monstruos, buscan activamente la cooperación de diversas fuerzas. El gremio de aventureros es uno de los principales contribuyentes a este esfuerzo. Sin embargo, tal como están las cosas, la contención de los sabuesos de la grieta sigue siendo insatisfactoria. Habiendo comprendido la situación, Lumine fue directo al grano: déjamelo a mí. Yo me encargaré de ellos. Catherine finalmente sonrió aliviada. Gracias. Tu confianza me tranquiliza. Marcaré las zonas de actividad de los sabuesos en tu mapa. La tarea de eliminarlos está ahora en tus manos. No os preocupéis, volveremos enseguida. Y con la declaración confiada característica de Paimon, comenzó oficialmente la Story Quest 2 de Raiden Shogun. El Dios Omnipresente, capítulo 2. Sueños transitorios. Desbloqueado. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube. Razo 518. El último cazador. Brandon Hermosilla. Canelita. Utomi Dueña. Marco Antonio Paredes de Jesús. Jordin Muñoz. Eric Zamora. Bokchiteboch 01. Isk Sayain. Dylan Gómez. Sebastián Agustín Gómez. Sebastián Humberto Martínez Abarca. Nicot 091. Andy Pariona. Saito Dávila. Tomás Ramos. ZD1. Verde 123K. Fanfex. Jonathan Fernando Diego Morales. El Siugu. Pato-Feliz. Daiki S2. Infinite Cross. Stars Cremosa. Ronin. Ángel Valdés. Fosrandom 13. Kinji Fukuara. Yogurt. Pavel Riveros Villasana. Aiden Strike, CL. Otto JPG. Gabriel Mendoza. Me-encanta-dormir 1020. Mufasa.
Yagami. Madara Animes. Lacter Fandub. New Face HRT. Johnny Leone. Eric Santiago. Jesús García. Tom SM. Carlos Ramírez. Bradley Torres Enquis. Juan José Mejía. Lucas. Edgar Hernández Gómez. Eduardo Om. Diego Vázquez Montesa. Luis Fernando. Saico. Andrés Vidal. Adonis Alvarez. Milton López. José Luis Rodríguez García. Lucas Alves de Moura. Aitor Torre. Fardeus. 28F. Coro 0459. José Jiménez. Josué Castro. Germán Vázquez. Giancarlo Romero. Johnny Alexander Córdoba Herrera. Ronald Alba Colque. Edgar Aguirre Quiroga. Fernando Gijón. K4T. José Díaz. Johan Amaro Portillo. Eco. Darkus. Salmón Book. Francisco Álvarez. Alejandro 9901 Anime. Juan Carlos Islas Valles. Song Hyun Park. Michael. Dio Brando. Destorollar. Saúl Harold Cisneros Mora. Madara Uchía. Víctor Hernández. Goliath Sparta. Abraham Alvarado. Muerto 333. GSH. Loco Chan. Hank. WMJ. Kiro. Tiago Ramayón. Daniels. Multiversal 131. Neofanfix 11. Dead Mask. Landon Vargas. David Flores. Ricardo. Ernestio. Rodrigo Olvera. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Sir CF. CWV. Diar Mundo. L. Lord X. El Jugador. Daniel Zamudio. Ricardo Rivas Alberto. Luis Engels Rodríguez Giraldo. Rabos. Juan Cárdenas. Brocha Live. Poncada. TRBRK. Bill Casas. Eduardo García 2389. USS Amman. Max Pollo. Alberto Castillo González. Lian. Souta. Hiraya Uzumaki. Cosme Márquez Tecpa. Jestir. Papa Frita, V. Iturbe Díaz Ángel. Cotoria Kane. Salvador García. Cronos-1524. Paz Edson. Jonathan Gómez. The Penguin. Roberto Diego. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Santino Moreno. Narufan 01. Víctor Lenovón. Cristian Domínguez.
Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Stax 2025. Kim Moimon. Brandon Niño Edgar número 21. Patreon. Avionado. Cristian Santana. Daniel Torres. Dantesco 32. Edgar Cañedo. Eduardo Silva. FX. Jason Cruz. José Núñez. Quiso sin vida. Safkiel 0214. Celdris. Muchas gracias a todos, son unos capos.